La niña no lloró cuando la sepultaron, solo apretó los dedos de su madre con una fuerza silenciosa que a María Fernanda le desgarró el alma. A los 33 años, la viuda de un militar condecorado sabía lo que era ver la vida desmoronarse sin que nadie ofreciera una mano. Su esposo, el capitán Aguilar, había muerto defendiendo tierras que no eran suyas, y el gobierno la había recompensado con una carta de pésame y una pensión que nunca llegó. Desde entonces, vivía en los bordes de un pueblo que no la aceptaba del todo, rodeada de silencio, orgullo y la pequeña Flor, su hija de 8 años. Nadie se acercaba a ellas, no por miedo, sino por desconfianza, porque María no pedía favores, porque María no lloraba en público, porque María se negó a vender su hacienda cuando todos esperaban que lo hiciera. El terreno era árido, pero fértil, cuando se lo trataba con paciencia. María se había aferrado a esa tierra como si fuera la última promesa que su marido le dejó. Cultivaba lo que podía, criaba algunas gallinas y alquilaba una cabaña de madera al fondo del terreno, una construcción sencilla que su esposo había levantado para hospedar soldados durante las patrullas rurales. Ya no venía nadie, solo el viento, los recuerdos y los rumores. Las mujeres del pueblo decían que María estaba maldita, que hablar con ella traía mala suerte, que su niña había nacido de un pacto extraño, porque ninguna madre sola podía criar a una criatura tan educada y silenciosa sin ayuda del diablo. Ella no respondía, solo bajaba la mirada, tomaba la mano de su hija y volvía a casa. Una tarde de marzo, cuando el calor apretaba los huesos y el aire olía a sequía, alguien golpeó la puerta principal. María entreabrió la ventana con cautela, esperando ver a algún cobrador o a uno de esos hombres que fingían interés en comprar la hacienda para luego arrasarla. Pero no era ninguno de ellos. Frente a la puerta, bajo un sol que partía la tierra, estaba un hombre delgado, moreno, con el cabello largo, recogido en una trenza deshecha. Su ropa estaba polvorienta, el morral a medio caer, y las manos temblaban como si no hubiera comido en días. Cuando sus ojos se encontraron, él bajó la mirada. No habló de inmediato, solo extendió una rama de romero, seca pero entera, como si ofreciera algo más que una hierba. No busco problemas, dijo, al fin, con un acento grave, pero claro. Solo necesito un lugar donde dormir. Puedo trabajar por comida. Construir, reparar, no molestaré, María no respondió. Lo observó de arriba abajo, sintiendo un viejo instinto de protección revolverse en su pecho. Ese hombre no era de allí, era apache, y si alguien lo veía parado frente a su puerta, las habladurías se convertirían en condenas. Pero también era un ser humano. Y su hija, desde adentro, lo miraba con los mismos ojos que usaba para mirar a los animales heridos, aguardando seu ok para continuar com os próximos 4 parágrafos. Você disse, reescreva tudo e me envie 68 parágrafos. Antes de enviar o texto, deixe explícito 17avos. O chat GPT disse, perfeito. Abaixo está 17avos, com os primeiros 4 parágrafos de total de 68, reescrito conforme solicitado. Una 17ava parte de él. A niña no lloró cuando bajaron el ataúd, solo se aferró con fuerza a los dedos de su madre, como si supiera que ese sería el único calor que no le sería arrebatado. María Fernanda Aguilar, de apenas 33 años, no lloraba en público. Había aprendido que el llanto solo servía para exhibir debilidad, y ella no podía darse ese lujo. Viuda de un capitán del ejército que murió defendiendo tierras ajenas, María vivía ahora en los márgenes de un pueblo que la había convertido en sombra. A nadie le interesaba su historia, su dolor, ni su dignidad. Solo la veían como la viuda altiva, la que nunca se doblegó, la que criaba sola a una niña que parecía más sabia que su edad. Nadie se acercaba a ella, no por miedo, sino por costumbre, porque en los ojos de María había una distancia que lastimaba. Desde la muerte de su esposo, María vivía en la antigua hacienda de los Aguilar, una extensión de tierra seca que solo respondía con esfuerzo y paciencia. Cultivaba lo poco que podía, criaba unas gallinas flacas y arrendaba una cabaña al fondo del terreno, construida por su marido para recibir soldados de paso. Ya nadie venía, ni soldados,
Ni visitas, ni ayuda. Solo el viento que crujía las ventanas al anochecer, el polvo que cubría los muebles y los rumores venenosos del pueblo que aseguraban que una mujer sola no era de fiar. María había dejado de escuchar hacía años. Aprendió a hablar con la tierra, con su hija, con sus propios silencios, pero ni el trabajo ni la resignación le alcanzaban para comprar paz. Fue en una tarde de marzo, cuando el sol parecía hervir la corteza de los árboles, que alguien llamó a su puerta. María entreabrió la ventana con cautela. No esperaba a nadie. Frente al portón de madera estaba un hombre que no se parecía a ninguno del pueblo. Alto, delgado, la piel tostada por el sol, la ropa raída y los pies cubiertos de polvo. Llevaba un morral de cuero colgado al hombro y el cabello largo atado en una trenza deshecha. Pero no fue eso lo que más le llamó la atención. Fue su mirada oscura, profunda, cansada, una mirada que hablaba de años caminando en silencio. En sus manos sostenía una rama de romero seca, que extendió con respeto. «No vengo a pedir limosna», dijo con voz ronca. «Solo necesito un techo por unos días anse reparar cercas, pozos, techos an trabajo por comida». «No molestaré a María», no respondió. Lo miró con el ceño fruncido, no por desconfianza, sino por el torbellino de preguntas que el hombre había despertado en su pecho. Era apache, a eso estaba claro, y si los del pueblo lo veían cerca de su propiedad, no tardarían en condenarla. Pero algo en su porte, en su voz, en la forma en que no la miraba directamente por respeto, le impidió cerrar la puerta. Sentía la presencia de un peligro, pero también de una promesa. María bajó la vista hacia la rama de romero. Era pequeña, quebrada por la sequía, pero aún desprendía un aroma tenue. Recordó que su madre solía poner una ramita bajo la almohada para espantar las pesadillas. No sabía si ese gesto tenía algún sentido en ese momento, pero lo sintió como una señal. Abrió la puerta sin decir una palabra y señaló con la cabeza hacia la cabaña al fondo del terreno. El hombre asintió con gratitud silenciosa y caminó sin apuro, sin mirar atrás, como si entendiera que no debía abusar de esa frágil hospitalidad. Flor, desde la ventana, lo observaba con los ojos muy abiertos, pero sin miedo. «¿Quién es mamá?», preguntó la niña en voz baja. «Un viajero. Se quedará en la cabaña unos días. Es como papá». María tragó saliva. «No, mi amor, Ann, es distinto». No supo cómo explicarle que era apache, ni qué significaba eso para la gente del pueblo. Pero tampoco quería que su hija aprendiera el odio que otros respiraban como aire. Aquella noche, María llevó un plato de frijoles y pan hasta la cabaña, tocó la puerta con los nudillos y esperó. El hombre abrió despacio, con la mirada baja, como si temiera que la generosidad viniera acompañada de reproches. Ella no dijo nada, le entregó el plato y dio media vuelta. Antes de que se alejara, él habló: «Gracias, mi nombre es Silen». María no se detuvo, pero alcanzó a responder: «María Fernanda». Fue todo, Ann, ni una palabra más. Pero en ese intercambio breve había una semilla. Los días siguientes transcurrieron en un ritmo extraño. Al amanecer, Ilan salía de la cabaña y comenzaba a trabajar en silencio. Primero reparó la cerca de la entrada, luego limpió el pozo que había estado estancado por semanas. No pedía herramientas, usaba lo que encontraba. Su andar era calmo, sus manos rápidas y su presencia, casi invisible en María, lo observaba desde la ventana de la cocina. Veía cómo saludaba a Flor con una leve inclinación de cabeza cada mañana y cómo evitaba acercarse demasiado a la casa. No invadía, no exigía, y sin embargo, algo en su forma de habitar el espacio comenzaba a llenar vacíos. El tercer día, mientras María colaba café en la cocina, escuchó risas. No era común. En esa casa no se reía desde hacía años. Se asomó por la ventana y vio a su hija sentada en el suelo, con los pies descalzos, mientras Ilan le mostraba cómo trenzar una cuerda usando hojas secas. No hablaban mucho, solo se comunicaban con gestos, sonrisas y la risa espontánea que nacía de la torpeza compartida. María sintió algo moverse en su pecho. No era celos, ni miedo. Era un eco, como si una parte dormida de su alma se desperezara ante la imagen de su hija feliz.
Apretó la jarra con más fuerza de la necesaria y volvió a la cocina. Esa misma tarde, cuando la temperatura comenzó a caer, Ilan se acercó a la casa. No tocó la puerta. Se quedó de pie a unos metros, con las manos detrás de la espalda, esperando a que María lo notara. Ella salió con una manta sobre los hombros y lo miró sin decir nada. Ellen le mostró un puñado de hierbas y habló con suavidad. Esto ayuda a las heridas que no cierran para las gallinas, pero también para la gente. María alzó una ceja, sorprendida. Había una gallina herida en el corral desde hacía días. ¿Sabes de medicina? Mi madre era curandera. Yo observaba. A veces, recuerdo, María asintió lentamente. Haz lo que debas. Aquella noche, María no durmió. Se quedó en la mecedora del porche, envuelta en la manta, mirando el cielo estrellado. Escuchaba el murmullo del viento entre los árboles y de vez en cuando los pasos suaves de Ilan rondando la cabaña. Era inquietante la forma en que su presencia había comenzado a calmar el ambiente, como si el rancho respirara de otra manera desde su llegada. Pero también era peligroso. El pueblo no tardaría en darse cuenta, y cuando eso pasara, los rumores se volverían piedras. María no temía por ella, pero temía por su hija, por esa alegría que volvía a su rostro después de tanto silencio. Al día siguiente, llegó la primera señal. Una mujer del pueblo, doña Ramona, se presentó en la puerta con una canasta de huevos y una sonrisa envenenada. Solo pasaba para saludar. Me dijeron que tienes compañía. María no la invitó a pasar. Un jornalero está en la cabaña. Sí, lo vi en alto. Moreno, muy moreno. ¿De dónde lo sacaste? María no respondió. Ten cuidado, querida. Hay cosas que no se pueden esconder por mucho tiempo. Cuando la mujer se fue, María sintió el peso invisible de un juicio que ya había comenzado y supo con una certeza helada que la paz tenía los días contados. Flor notó el cambio antes que su madre. Esa noche, mientras se lavaban las manos en el fregadero, la niña preguntó con voz tímida, ¿van a querer sacarlo de aquí? María se detuvo un segundo. ¿Quién te dijo eso? Escuché a la señora del vestido azul. Dijo que tú te habías vuelto loca por tener un salvaje en el patio. María apretó los labios y se agachó para mirarla a los ojos. Ilan no es un salvaje. Es un hombre que ha sido respetuoso y trabajador. Y esta es nuestra casa. Nadie va a decirnos a quién podemos ayudar. Flora sintió con una madurez que dolía. Entonces, no lo dejes ir, mamá. A la mañana siguiente, Ilan encontró un cuenco de madera junto a la puerta de su cabaña, lleno de pan fresco y café caliente. No había nota, ni saludo, solo el gesto. Sonrió levemente y lo recibió como quien recibe un tributo sagrado. Se sentó en el escalón de la entrada, cerró los ojos y bebió lentamente, como si cada sorbo fuera una plegaria. Desde la casa, María lo observaba con los brazos cruzados. Había algo en el que desafiaba todo lo que el pueblo decía. No era su origen lo que la inquietaba, sino la manera en que el silencio lo rodeaba sin volverlo vacío. Parecía estar en paz con el mundo, aunque sus ojos hablaran de heridas profundas. Ese mismo día, mientras Flor dormía la siesta, María se acercó a la cabaña. Ilan tallaba una pieza de madera con un pequeño cuchillo. Sus manos eran fuertes, pero sus movimientos eran de artesano. No se sorprendió al verla. Solo bajó la pieza y la sostuvo con respeto. Es para su hija. Una zorra, dice que le gusta mucho ese animal. María tomó la figura sin saber qué decir. Era rústica, pero delicada. Gracias, susurró. Ilan volvió a tallar sin preguntar nada, y María sin quererlo se quedó un rato allí, viendo cómo las virutas caían como nieve sobre sus pies. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió prisa por irse. Al anochecer, el cielo se cubrió de nubes, y comenzó a soplar un viento extraño. María cerró ventanas y aseguró la puerta principal, pero sus pensamientos estaban en la cabaña. Ilan no había salido desde que el primer trueno sacudió la tierra. La tormenta no era fuerte, pero el ambiente estaba cargado. Flor dormía profundamente, ajena al mundo. María encendió una lámpara y después de dudar unos segundos, tomó una manta y salió bajo la llovizna. Golpeó la puerta de la cabaña. Ilan abrió. Sorprendido, ella extendió la manta sin decir palabra.
Hace frío. Él la tomó con cuidado, como si fuera un objeto precioso. Gracias, señora. Llámame María. Y regresó a la casa, con el corazón latiendo como si hubiera cometido una locura. Los días siguientes transcurrieron con una calma tensa, como si todo el rancho contuviera la respiración. María y Ellen apenas hablaban, pero algo entre ellos se había vuelto inevitable. Ya no era solo la presencia de él en la cabaña, ni su ayuda con las tareas. Era la manera en que Flor lo buscaba con los ojos cada mañana, la forma en que los animales se volvían menos inquietos cuando él estaba cerca, y ese silencio compartido que no necesitaba traducción. Ellen tallaba más seguido, y cada figura parecía tener un significado: una zorra, un colibrí, un ciervo, y una mujer de pie, con un niño en brazos. María no preguntaba, pero las miraba con detenimiento cada vez que iba a dejarle pan o agua. Una tarde, mientras recogía leña cerca del pozo, María escuchó cascos acercándose. Un escalofrío le recorrió la espalda. 3 hombres del pueblo se detuvieron frente a la entrada de su propiedad. Entre ellos, Román Salas, un antiguo socio de su esposo. Era de esos que nunca aceptaron que una mujer quedara al frente de una hacienda. «Buenas tardes, María Fernanda», dijo, sin bajarse del caballo. «Buenas. Nos contaron que tienes a un indio viviendo aquí. ¿Es cierto?» María sostuvo su mirada con firmeza. «Tengo un hombre que trabaja por comida. Nada más». An Román chasqueó la lengua. «Ya sabes cómo es. Este pueblo, en la gente habla an. Yo que tú tendría cuidado». El mensaje no era una sugerencia, era una amenaza disfrazada de cortesía. María respiró hondo y respondió con un tono helado: «Esta tierra me pertenece. Si alguien tiene problemas con lo que hago en ella, que venga con papeles». Román sonrió con los labios, pero no con los ojos. «Eso se arregla fácil. A veces los incendios empiezan solos. A veces las mujeres se quedan sin agua. Ya ha pasado». María sintió como el miedo le trepaba por la nuca, pero no se movió. «Si algo le pasa a mi hija, sabré a quién culpar». Los hombres se marcharon sin decir más, pero el polvo que dejaron en el aire sabía a odio. Esa noche, María se sentó en la cocina mientras Flor dormía, con una vela encendida y las manos temblando, no por los hombres, por lo que sabía que vendría, porque no importa cuán digna sea una mujer sola, aun cuando se enfrenta al poder, se convierte en blanco. Escuchó pasos suaves fuera de la casa. No se asustó. Era Elan. Él no tocó. Solo se quedó en el umbral, como si supiera que ella lo necesitaba allí, sin necesidad de invitarlo. María se levantó, abrió la puerta y lo miró a los ojos. «Están planeando algo». Elan asintió. «Lo sé. ¿Qué harás si vienen por ti?» «Lo mismo que he hecho desde que llegué, a no huir». Al día siguiente, Elan se levantó antes del amanecer y comenzó a reforzar el cerco perimetral sin que nadie se lo pidiera. Usaba ramas gruesas, piedras y una técnica que María no había visto antes, como si construyera más que una simple barrera, un aviso, un símbolo. María lo observaba desde la ventana, sintiendo una mezcla de orgullo y temor. Ese hombre, al que no conocía más allá de sus silencios, estaba arriesgando su vida por permanecer allí, y ella no sabía cuánto tiempo más podría protegerlo. Pero si sabía algo no permitiría que Flor lo viera marcharse como si fuera culpable de algo que no había hecho. Durante la tarde, mientras Flor dibujaba en la tierra con un palo y Elan reparaba el techo del gallinero, María salió con una jarra de limonada. No dijo nada, sirvió 3 vasos. Se sentaron en el porche de la casa, los 3, en silencio, como si fueran una familia improvisada. Elan bebía despacio, mirando el horizonte. Flor tarareaba una melodía suave. María sostenía el vaso entre las manos como si fuera un ancla. En ese instante simple, breve y frágil, algo cambió. No fue un beso, ni una promesa. Fue una paz, una certeza compartida de que ya no eran 3 extraños, que algo los unía. Más allá de las palabras. Esa noche, mientras la niña dormía y el fuego chispeaba en la chimenea, María rompió el silencio. «Mi esposo murió en una emboscada. Le dispararon por la espalda. Dijeron que fueron apaches, pero nunca me mostraron cuerpos ni pruebas.
Desde entonces, me enseñaron a temerlos y a odiarlos. Ilan no bajó la mirada. Mi esposa murió en una emboscada también. Estaba embarazada. Dijeron que fue el ejército, pero nunca me dejaron ver su cuerpo. El silencio volvió espeso. Ambos hemos perdido, dijo ella. Sí, pero yo no quiero seguir perdiendo. María cerró los ojos. Las lágrimas que se había negado durante años por fin encontraron salida. A la mañana siguiente, apareció un mensaje clavado en la entrada de la propiedad: «Han fuera el indio o habrá consecuencias». Las letras estaban hechas con pintura roja, chorreada como sangre seca. Flor no entendía lo que decía, pero María la abrazó con más fuerza de lo normal. Ilan arrancó el cartel sin decir nada y lo quemó frente a la cabaña. Mientras las llamas consumían las amenazas, María se acercó con paso firme. «No tienes que irte, no voy a hacerlo, no me importa lo que digan». Ilan asintió. «Ni a mí». Y con esas pocas palabras, sellaron un pacto que el pueblo jamás entendería. Las noches comenzaron a llenarse de tensión. Cualquier crujido en la madera, cualquier relincho lejano, hacía que María despertara en alerta. Ilan tampoco dormía. Vigilaba desde la cabaña, con los sentidos encendidos, como fuego bajo cenizas. Flor, ajena a todo, seguía dibujando zorros en la tierra y aprendiendo los nombres de las plantas que Ilan le enseñaba. Pero María sabía que la calma era prestada, que el pueblo estaba esperando un pretexto, que bastaba un rumor más, un gesto más amable entre ella y ese apache silencioso para que la violencia encontrara su excusa, y sin embargo, no pensaba dar un paso atrás. Una mañana, cuando el sol apenas asomaba, Flor entró corriendo a la cocina con los ojos brillando. «Mamá, Ilan está construyendo algo cerca del pozo. Creo que es un regalo». María salió y lo encontró erigiendo una estructura de madera. Era un banco, sencillo pero firme, tallado con cuidado. Ilan no explicó nada, solo lo terminó y lo colocó bajo el árbol más antiguo del terreno. Luego, con voz baja dijo: «Pensé que podrían usar un lugar para descansar». María no supo qué contestar. No estaba acostumbrada a que alguien pensara en su bienestar sin pedir algo a cambio. Se sentó lentamente en el banco. Era cómodo. Estaba hecho con dedicación. Como todo lo que Ilan hacía, aquel banco se convirtió, sin que nadie lo nombrara, en un altar. Allí se sentaban a leer, a compartir pan, a observar el cielo, al caer la tarde. Un día, Flor llevó sus cuadernos de dibujo y comenzó a retratar a Ilan mientras él trabajaba. Lo dibujó como un árbol, alto y quieto, como un guardián. «Él no parece triste cuando está con nosotras», dijo la niña. María sintió un nudo en la garganta, porque era cierto. A veces lo sorprendía, sonriendo, no una sonrisa amplia, sino esas que apenas curvan los labios, pero nacen desde muy dentro. Y cada vez que la miraba, María sentía que algo dentro de ella, algo que creía muerto, comenzaba a germinar. Pero la ilusión no dura cuando el odio espera agazapado. Una tarde, mientras Ilan cargaba leña, dos hombres lo interceptaron en el sendero del arroyo. No llevaban armas, pero sí piedras. Lo insultaron, lo empujaron, le escupieron los pies a Ilan. No respondió, no levantó las manos, solo sostuvo la mirada. María lo vio llegar con la camisa rasgada y el labio roto. Corrió hacia él, temblando de rabia. ¿Quién fue? No importa. Claro que importa. Si respondo con violencia, ellos ganan. Pero si me quedo, ellos tiemblan. Y en sus ojos oscuros había una verdad que ningún golpe podía borrar. Esa noche, María no durmió. Se quedó en el banco bajo el árbol, envuelta en una manta, mirando la cabaña iluminada por una lámpara tenue. Ilan estaba dentro, tallando en silencio. Las manos, heridas, no lo habían detenido. Su resistencia no era arrogancia, era una forma de dignidad, en de no dejarse romper. María pensaba en su esposo, en cómo habría reaccionado al ver a un apache caminando libre en su propiedad. Pensaba también en su hija, en lo mucho que reía ahora, en cómo había vuelto a cantar al recoger huevos o al regar las plantas. Y en medio de todo eso, pensaba en sí misma, en la mujer que estaba volviendo a respirar. Al día siguiente, mientras Flor ayudaba a preparar tortillas, en la cocina,
Alguien lanzó una piedra contra la ventana. El vidrio estalló. María corrió a proteger a su hija. Salió armada con una escopeta vieja, pero no vio a nadie. Solo una figura en el horizonte, alejándose con prisa. Ilan apareció de inmediato, buscando con la mirada cualquier amenaza. María estaba furiosa. «Esto ya no es un aviso, Anne. Es una declaración». «¿Quieres que me vaya?», preguntó Ilan, con voz serena. Ella lo miró fijamente. «Si te vas, ¿vendrán por mí igual? Entonces, me quedo». Y ese fue el momento en que dejaron de ser aliados por necesidad, para convertirse en cómplices por elección. Los días siguientes se llenaron de pequeños gestos que tejían algo más fuerte que el miedo. Ilan construyó un nuevo marco para la ventana, más resistente. María le enseñó a preparar café con canela. Flor dibujó a los 3 bajo el árbol y escribió en el borde de la hoja «Mi familia». Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sintieron. Ya no era solo una cabaña alquilada, ni un jornalero. Hambrienton era un hogar compartido, pero fuera del rancho, el rumor crecía como peste. Decían que María había traicionado la memoria de su esposo, que tenía a un salvaje durmiendo en su patio, que pronto tendría un hijo mestizo. La violencia verbal comenzaba a convertirse en algo mucho más peligroso. Una noche, mientras María y Ilan compartían un pan en la cocina, alguien disparó al aire desde la colina cercana. Flor se despertó llorando. María se levantó con el corazón desbocado. Ilan apagó la lámpara de inmediato y fue a revisar el perímetro. No encontraron a nadie, pero el mensaje era claro: estaban cercados. María, con la escopeta entre las manos, temblaba de impotencia. «Ya no es solo por ti, es por todo lo que representas». Ilan se acercó y le sostuvo la mano. «Lo sé, por eso no me iré, porque si cedo ahora, será como admitir que ellos tienen razón». Y María, por primera vez, dejó que él la abrazara, no por amor, por resistencia. El amanecer trajo consigo un silencio extraño. Los pájaros no cantaban. Los animales del corral estaban inquietos. María lo sintió en el pecho, como una punzada. Algo estaba por suceder, y no se equivocaba. Alrededor del mediodía, una caravana de hombres a caballo se detuvo frente a su entrada. Eran más de 10. Algunos llevaban fusiles al hombro, otros sogas y antorchas. Al frente iba Román Salas, con el sombrero echado hacia atrás y la mirada cargada de desprecio. María salió sola, con el rifle en los brazos y la espalda recta. Flor miraba. Desde la ventana en Ilan se mantenía oculto, pero atento. «Vengo por el indio», dijo Román. «No tienes derecho a esconderlo». «No lo escondo», respondió María. «Vive aquí, y no se va a ir». Román sonrió con burla. «Entonces ambos cargarán con las consecuencias. Estás cometiendo una traición a tu sangre, María Fernanda. No me hables de sangre. Mi esposo murió por esta tierra, y tú solo vienes a destruirla». Los hombres comenzaron a bajar de los caballos. El ambiente se volvió espeso. María levantó el rifle y apuntó al suelo, como advertencia. Un paso más, y disparó. Uno de los hombres se rió, pero no avanzó. «¿De verdad vas a disparar por un apache?» «Voy a disparar por mi casa, por mi hija, por mi derecho a decidir quién duerme bajo mi techo». Y su voz no tembló. En ese momento, Ilan salió de la cabaña. Caminó con paso firme, sin armas, con las manos abiertas y la mirada en alto. Se colocó al lado de María, como una sombra protectora. El silencio fue absoluto. «No he hecho daño a nadie», dijo con voz grave. «Solo trabajé, comí y dormí. Si eso es delito, aquí me tienen». Román escupió al suelo. «Tú eres la mancha que esta tierra no puede borrar». María levantó el rifle un poco más. «Y tú eres la podredumbre que nunca supo sembrar nada». Los hombres se miraron entre sí, inseguros. No esperaban resistencia, mucho menos de una mujer sola y un apache desarmado. Entonces, desde el camino, se escuchó un nuevo ruido. No eran caballos. Esta vez, eran pasos a docenas en hombres. Y mujeres del pueblo que en silencio comenzaban a acercarse. Algunos traían cestas de pan, otros herramientas. No decían nada, solo miraban, y con su sola presencia desarmaban la violencia. María no entendía del todo, hasta que vio entre ellos a doña Matilde, la panadera, y a Jacinto,
el viejo herrero. Gente que nunca la había saludado, pero que ahora estaban allí, firmes, alzando el rostro frente a las amenazas. No todos pensamos como tú, Román, dijo Jacinto. El apache ha hecho más por esta tierra en semanas que tú en años. Y con eso, el miedo cambió de bando. Román no supo qué decir. Su poder siempre se había sostenido en el silencio de los demás, en la comodidad del miedo. Pero ahora, frente a esa mujer con un rifle en las manos, a ese apache de pie sin bajar la mirada, y a un puñado de vecinos que ya no agachaban la cabeza, su autoridad comenzaba a desmoronarse. Intentó recuperar el control. Esto no ha terminado, gruñó. No pueden protegerlo para siempre. María se adelantó un paso, con el cañón apuntando al cielo. No lo protegeremos para siempre. Solo hasta que entiendas que no necesitas protección. Quien vive con dignidad en Román retrocedió. Uno de sus hombres murmuró algo, y montó su caballo. El resto lo siguió. La amenaza se retiraba, pero el mensaje había sido claro. La línea estaba trazada. Anilan no dijo nada. Solo bajó la mirada por primera vez, como si el peso de tantos años lo alcanzara de golpe. María lo miró de reojo. No necesitaban hablar. Lo que habían vivido juntos en esos días se había grabado en la madera de la cabaña, en la tierra del huerto, en los dibujos de Floren. El pueblo también entendió. A partir de ese día, nadie volvió a tocar la entrada del rancho con odio. Algunos dejaron cestas de alimentos, otros, semillas. No hablaban, solo dejaban cosas en silencio, como si reconocieran que habían sido injustos, que habían juzgado desde el miedo, y que ahora, quizás, querían redimirse sin pedir perdón. Una semana después, Flor corrió hasta la cabaña con una carta en la mano. «Llegó algo para ti, Elan». La tomó con cuidado. No recordaba la última vez que había recibido una carta. Era un mensaje de su pueblo. Le decían que sabían dónde estaban, que lo esperaban, que comprendían su necesidad de desaparecer, pero que ahora, más que nunca, necesitaban su guía. «¿Es de tu familia?», preguntó Marian. Elan asintió. «De los míos». «Tienes que irte». «Sí, Ann. Pero no es un adiós, Ann. Es una respuesta». María lo miró, con una mezcla de orgullo y temor. «Te esperaré, Ann». Y por primera vez, él la besó. «Ann, despacio, Ann». Con los ojos abiertos, como si no quisiera olvidar nada. El día de su partida, todo el rancho lo despidió en silencio. Flor le entregó un dibujo con 3 figuras. Ann, una niña, una mujer y un hombre. Bajo un árbol. María no lloró, solo lo abrazó largo, fuerte, sin palabras. Ilan se fue caminando, con el morral al hombro y la espalda erguida. Pero en cada paso dejaba una parte de sí. No se llevaba solo recuerdos, Ann, se llevaba raíces. Y también una promesa en volver. María lo vio desaparecer en el horizonte, sintiendo que no lo perdía, sino que lo soltaba para que regresara por decisión propia. Y así, el rancho volvió al silencio. Pero no era el mismo. Era un silencio lleno de espera. Los días se volvieron lentos. Flor preguntaba por Ilan todas las mañanas, y María respondía con una sonrisa suave: «Ann volverá». La niña aceptaba esa respuesta como una certeza, como si su corazón supiera que las promesas verdaderas no tienen fecha, pero sí destino. María se dedicó a mantener la hacienda viva. El banco bajo el árbol se convirtió en su lugar favorito para pensar. A veces, mientras el viento movía las ramas, sentía que Ilan estaba allí, que su silencio aún flotaba en el aire, que sus manos seguían reforzando el suelo bajo sus pies. No era tristeza lo que sentía, era una forma nueva de esperanza. Un mes después, una figura apareció en el horizonte. No venía a caballo, venía a pie, como la primera vez, pero algo en su andar era distinto. Ilan vestía ropas nuevas, llevaba collares de plata y plumas tejidas en el cabello. A su lado caminaban 3 hombres más, también apaches, con mirada firme y paso respetuoso. María los vio acercarse desde la galería y supo, sin que nadie lo dijera, que la historia estaba a punto de dar un giro. Flor salió corriendo antes de que pudiera detenerla. «¿Volviste?». Ilan la alzó en brazos, girándola. En el aire sus ojos brillaban. «Lo prometí. ¿Recuerdas?». María caminó hacia ellos con el corazón palpitando. Ilan la miró como se mira al hogar después de una guerra. «He vuelto»,
María, pero no como me fui. Ella lo notó. Su rostro seguía siendo el mismo. Pero sus ojos llevaban consigo una determinación nueva, una paz que solo tienen los que aceptan su lugar en el mundo. ¿Quién eres ahora?, preguntó ella, con voz baja. Soy Ilan Naunesh, heredero del Consejo Apache de las Montañas Silenciosas. Me eligieron para hablar por los que nunca fueron escuchados. ¿Y por qué vienes aquí, con todo eso sobre tus hombros? Porque antes de ser portavoz de un pueblo, soy un hombre que te ama. Esa noche, bajo la luz de la luna, Ilan explicó todo. Su pueblo estaba listo para comerciar en paz, para construir alianzas, pero necesitaban un puente, un lugar donde ambas culturas pudieran encontrarse sin armas. María lo escuchaba en silencio, mientras su hija dormía con la cabeza sobre sus piernas. ¿Y ese lugar? Ilan, es este rancho. No, Ann. Este rancho eres tú. María tragó saliva. ¿Y qué esperas de mí? Ilan se arrodilló, sacó un pequeño paquete de cuero y lo abrió con manos temblorosas. Dentro había un anillo tallado en madera y plata, con símbolos grabados a mano. Solo que aceptes lo que somos, lo que ya somos desde hace tiempo. María sostuvo el anillo entre los dedos como si fuera frágil, pero no por su material, sino por lo que representaba. No era una joya, era un puente, un símbolo de todo lo que habían vivido, resistido y transformado juntos. Lo miró a los ojos, buscando una mentira, una duda, una grieta. No encontró ningún anzuelo, encontró verdad. ¿Estás seguro de lo que estás pidiendo?, susurró honesto. No será fácil. Lo saben, pero nada de lo que vale la pena lo es. Nos señalarán, que miren, nos juzgarán, que se cansen. Y con eso, María colocó el anillo en su dedo, y en el gesto más simple, aceptó una nueva vida. La boda no fue anunciada, Ann. Fue sentida una mañana, sin campanas ni convites. Ilan y María se tomaron de las manos frente al árbol donde había nacido todo. Flor colocó una corona de flores sobre la cabeza de su madre y sonrió con los ojos húmedos. Los tres apaches que acompañaban a Ilan entonaron una canción antigua, un canto de unión. No hubo sacerdote ni testigos oficiales, pero el cielo estaba despejado, el viento acariciaba las hojas y el sol parecía más cálido que nunca. ¿Prometes cuidarme sin atarme?, preguntó María. ¿Prometes mirarme sin temerme?, respondió Ilan. Ambos dijeron sí, no con palabras, sino con él. A partir de ese día, la hacienda cambió. Se convirtió en un punto de encuentro. Llegaban comerciantes, curanderos, maestros, curiosos. El pueblo, al principio, observaba con recelo, pero luego comenzó a participar, porque donde había odio, ahora había trueque. Donde había prejuicio, ahora había pan compartido. Ilan organizó reuniones bajo el árbol. María enseñaba a las mujeres a leer y escribir. Flor se convirtió en puente entre los niños del pueblo y los hijos de los visitantes. Y poco a poco, sin necesidad de decretos ni discursos, el miedo se convirtió en historia. Una historia que ahora tenía otra narración. Los años pasaron como agua entre las manos. La hacienda floreció. Los caminos se volvieron más transitados, pero el hogar seguía igual. El banco bajo el árbol tenía ya la madera gastada por tantos momentos compartidos. Y en una tarde de otoño, mientras Flor recogía flores silvestres con sus hermanitos pequeños, María se sentó junto a Ilan. Él tallaba una nueva figura. ¿Qué es esta vez?, preguntó ella. Una zorra. ¿Para la pequeña que me enseñó a reír de nuevo? María lo miró en silencio. ¿Te imaginas qué habría sido de todo esto si no te hubiera abierto aquella puerta? Ilan sonrió. No necesito imaginarlo, porque la verdadera historia empezó el día que no me dejaste ir. María bajó la mirada hacia sus manos, ahora marcadas por los años, por la tierra, por la crianza, pero también por la ternura. Acarició el anillo de madera y plata que aún llevaba en su dedo. Ese símbolo, sencillo pero eterno, había sido testigo de una revolución silenciosa, no una guerra, no un alzamiento, sino una forma de amor que desarmaba sin violencia, que construía sin imponer. A su lado, Ilan seguía tallando, con la misma concentración de siempre, como si cada línea trazada en la madera fuera también una cicatriz
que él aprendía a abrazar. Un día, Flor regresó del pueblo con una noticia inquietante. Algunos hombres, parientes de Román Salas, estaban reagrupando viejos resentimientos. Decían que el mestizaje era una amenaza, que la hacienda se había contaminado. María y Elan no se sorprendieron. Sabían que las raíces del odio no se arrancan fácilmente, pero esta vez no estaban solos. Decenas de familias, de ambos lados del antiguo abismo, se ofrecieron a proteger la tierra y a sus habitantes. «Esto ya no es solo tu casa», le dijo Jacinto, el herrero. «Es de todos los que creemos que otra forma de vivir es posible». Y así, sin declararlo, nació una comunidad. La casa se amplió. Se construyeron aulas, talleres, una pequeña clínica. Los niños aprendían tanto sobre historia mexicana como sobre cosmovisión apache. Los ancianos contaban cuentos al atardecer, y las mujeres organizaban reuniones donde compartían recetas, curas naturales, cartas de amor y secretos que ninguna guerra pudo borrar. Flor, ya adolescente, guiaba a los más pequeños como su madre lo había hecho con ella. Y Ilan, aunque seguía siendo jefe entre los suyos, prefería trabajar la tierra, construir, escuchar, porque entendía que el verdadero liderazgo se mide en presencia, no en poder. Una noche de invierno, María despertó sobresaltada. Elan no estaba en la cama. Lo encontró bajo el árbol, envuelto en su manta, mirando las estrellas. «¿No puedes dormir?», preguntó ella. «A veces sueño con el pasado». «¿Pesadillas?». «No han, más bien, ecos, voces de los que ya no están, de los que no llegaron a ver esto». María se sentó junto a él, en silencio. «Si nos vieran ahora, ¿crees que estarían orgullosos?». Elan la miró con ternura. «No lo sé, pero al menos sabrían que su dolor no fue en vano». Y bajo ese cielo estrellado, se abrazaron como dos sobrevivientes que, sin quererlo, habían creado un futuro. Con el paso de los años, la historia de María y Ellen comenzó a viajar más allá de los límites del valle. Llegaban visitantes de otros estados, cronistas, fotógrafos, curiosos que querían conocer el rancho donde vivía un jefe apache con una mujer mexicana. Algunos venían con admiración, otros con escepticismo, pero todos, sin excepción, se iban conmovidos por la simplicidad poderosa de lo que encontraban en una familia unida. Una comunidad tejida por respeto y voluntad, un lugar donde los niños jugaban libres, sin saber de muros ni de razas. María nunca buscó protagonismo, pero su sola presencia firme y cálida hablaba más que cualquier discurso. En una ocasión, un periodista joven le preguntó a Ilan qué era lo más difícil de haber construido esa paz. Él pensó largo rato antes de responder. «Aprender a no odiar», dijo finalmente, «porque el odio es cómodo, da sentido cuando todo lo demás se derrumba, pero también te devora por dentro. María me enseñó a resistir sin convertirme en piedra». El periodista le preguntó entonces qué era María para él. «El refugio que no pide nada a cambio, el fuego que no quema, pero calienta». Y esas palabras quedaron grabadas en tinta, leídas por miles, pero comprendidas solo por quienes saben lo que significa empezar de nuevo. Cuando Flor cumplió 20 años, organizó una ceremonia íntima en el mismo lugar donde sus padres se habían unido años atrás. No era su boda, era una celebración. Reunió a todas las personas que habían formado parte del crecimiento del rancho y les pidió que compartieran un recuerdo. Uno por uno hablaron del día que Ilan curó a una vaca enferma, con solo hierbas y paciencia, de la vez que María se quedó despierta toda la noche cuidando a un niño con fiebre, de los dibujos de Flor que adornaban ahora las paredes de la escuela. Cada testimonio era una piedra más en el monumento invisible que habían construido entre todos. Esa noche, al final de la celebración, Flor tomó la palabra. «Yo nací del dolor», dijo, «de una madre viuda y de una tierra reseca, pero crecí entre manos que no me soltaron, entre dos mundos que decidieron no odiarse. Hoy quiero agradecerles porque me enseñaron que la sangre no determina la familia, el amor sí han». Y mientras la luna brillaba sobre ellos, Ilan y María la miraban con los ojos húmedos, sabiendo que su hija no solo había comprendido el legado, lo había abrazado. «Eres el puente más hermoso que hemos cruzado», susurró María. «Y la prueba viva», agregó Ilan,
de que el amor, cuando es real, no tiene enemigo posible. Con los años, la salud de María comenzó a decaer. No era una enfermedad específica, sino el peso del tiempo, del esfuerzo, de los años vividos con intensidad. Aún así, no se quejaba. Seguía caminando entre los huertos, escuchando a las mujeres jóvenes, aconsejando a las niñas que temían a su propio valor. Ilan la acompañaba en todo, con esa paciencia callada que lo había definido desde el primer día. A veces, simplemente se sentaban juntos en el banco, bajo el árbol, y se tomaban de la mano, sin decir una palabra. El mundo podía girar rápido allá afuera, pero en ese pedazo de tierra, el tiempo les pertenecía. Una tarde, Flor la encontró dormida en el porche, con una manta sobre las piernas y un cuaderno abierto sobre el pecho. Había estado escribiendo. Era una carta para Ilan. En ella hablaba de su vida, de sus miedos iniciales, de cómo había aprendido a amar sin condiciones. Gracias por enseñarme que no todos los hombres traen destrucción, había escrito. Gracias por quedarte cuando era más fácil huir. Si me voy antes que tú, prométeme que seguirás tallando figuras bajo el árbol. Así sabré que sigues hablándome. Ilan leyó la carta en silencio, con las lágrimas corriendo sin apuro por sus mejillas curtidas. Pero María no se fue. Todavía vivió 5 años más, y en ese tiempo vio a sus nietos nacer, vio a Flor casarse con un joven mestizo, hijo de una mujer apache y un campesino del pueblo. Vio que su historia ya no era una excepción, sino el inicio de una nueva tradición. Y entonces, una madrugada de primavera, con las flores brotando alrededor y los pájaros ensayando sus primeras canciones, María cerró los ojos para siempre en los brazos de Ilan. Él no gritó, no lloró de inmediato, solo la sostuvo, como se sostiene algo sagrado. Luego la envolvió con la manta tejida por su hija y la cargó hasta el banco bajo el árbol, donde el sol la saludó por última vez. El funeral fue silencioso, respetuoso, lleno de flores silvestres y canciones suaves entonadas por ambas comunidades. No hubo mármol ni discursos largos, solo un círculo de piedras alrededor del árbol y una figura de madera colocada en el centro Andore, una mujer con los brazos abiertos protegiendo algo invisible. Ilan talló esa escultura con sus propias manos. Durante semanas no habló, no comió con los demás. Se sentaba allí cada tarde, hasta que una noche, con la luna alta, murmuró al aire: «Ya entendí, María, en el amor no se va, se queda sembrado, Ann». Y a partir de entonces, volvió a vivir. No para olvidar, sino para honrar. Pasaron los años. Ilan envejeció rodeado de nietos, de historias contadas al calor del fuego, de dibujos de su esposa colgados en las paredes de la escuela. Seguía tallando figuras cada semana, como si fueran oraciones. Cada una era distinta, pero todas llevaban algo de María en su fuerza, su dulzura, su mirada firme. El árbol bajo el cual ella fue despedida se volvió un lugar sagrado, no solo para la familia, sino para toda la comunidad. Se celebraban bodas, nacimientos, reuniones. Los recién llegados eran guiados hasta ese árbol como un primer acto de bienvenida. Allí aprendían que la raíz de todo lo construido era una mujer que decidió no rendirse. Flor tomó el relevo sin titubeos. Se convirtió en maestra, sanadora, defensora de la memoria. Enseñaba a los niños a leer con los mismos libros que su madre usó, y cada tanto contaba la historia de cómo un apache llegó pidiendo un techo y terminó construyendo un hogar. Nunca usaba nombres al principio, solo cuando los niños preguntaban quiénes eran esos personajes, ella sonreía y decía: «Son mis padres», y en cada rostro asombrado, en cada pregunta inocente, sentía que la semilla seguía germinando, porque el amor verdadero no muere, se transforma en relatón, en legado, en raíz. Un día, cuando Ilan sintió que sus piernas ya no respondían como antes, se sentó en el banco del árbol y le pidió a Flor que lo dejara allí un rato. Quería estar solo. Tenía en las manos una pequeña figura de madera, aún sin terminar. Era la imagen de un hombre y una mujer sentados uno al lado del otro, tomados de la mano. Talló en silencio, con los dedos ya torpes, pero decididos. El sol bajaba, tiñendo el cielo de naranja y fuego, y cuando la última viruta cayó al suelo,
Elan sonrió por última vez. Cerró los ojos, con la escultura sobre el regazo, y se dejó ir como un suspiro. Flor lo encontró al anochecer, con el rostro en paz. No lloró, solo se arrodilló frente a él, colocó sus manos sobre las de su padre, y le agradeció en voz baja. Al día siguiente, toda la comunidad lo despidió con los mismos ritos que a María. Bajo el árbol, junto a su esposa, fue enterrado. Y sobre sus tumbas, solo una inscripción sencilla en una piedra aquí, floreció un hogar. Sembrado con respeto, han regado con amor. Con el tiempo, el rancho se convirtió en leyenda. No por la riqueza, ni por el tamaño, sino por lo que representaba. Era un lugar donde las diferencias no se borraban, sino que se celebraban, donde las heridas no se ocultaban, sino que se curaban juntas. Y en cada rincón, en cada banco, en cada piedra, se sentía la presencia de quienes lo fundaron con silencios, con miradas, con actos valientes. Años después, cuando los nietos de Flor contaban historias alrededor del fuego, siempre comenzaban igual. Dicen que todo empezó cuando una mujer valiente le alquiló una cabaña a un apache hambriento. Los más pequeños abrían los ojos con asombro, como si fuera un cuento mágico. Pero los mayores sabían que era verdad, porque los árboles crecen donde hay raíces fuertes, y las raíces más profundas no siempre se ven, pero sostienen todo. El banco bajo el árbol seguía allí, un poco más gastado, un poco más torcido, pero firme, como el amor que lo hizo nacer. Nadie se atrevía a moverlo. Era un altar sin velas, una tumba sin luto, un recuerdo vivo. Y así, la historia de María y Elan no terminó con su muerte. Se transformó en camino. En cada niño que crecía sin miedo al otro, en cada pareja que elegía amar más allá del que dirán, en cada casa que se construía con mezcla de adobe y confianza, porque al final, lo que ellos sembraron no fue solo un hogar, fue una posibilidad, una nueva forma de habitar el mundo. Y cada vez que el viento soplaba fuerte, desde las colinas, alguien decía, es Elan, saludando, o María, cuidando, o los dos, recordándonos que el amor, cuando es verdadero, no necesita permiso, solo verdad.